Capítulo 4. Amor por grados. Piense en el poder que tienen las cejas de una madre. Cuando yo era niño, mi madre podía captar de inmediato mi atención, sacarme con toda rapidez la mano aún vacía del bote de galletas dulces y cerrarme la boca en medio de lo que estaba diciendo, todo con un solo movimiento de cejas. Yo crecí en una familia con 6 hijos. Si uno de nosotros se portaba mal durante la cena, la ceja de mi madre alzada era el primer indicio de que se había metido en un problema. Aquella mirada significaba: Bruce, ¿qué tú te crees que estás haciendo? ¿Qué poder tenía aquella pequeña advertencia suya para terminar todo tipo de tonterías? Ahora mismo me he enderezado en mi asiento de solo pensar en aquello. Lo cierto es que las cejas de mi madre tenían gran influencia, porque yo sabía por experiencia lo que sucedería después si yo no les prestaba atención. Les quiero mostrar la forma en que el labrador reorienta a sus hijos de la misma forma. Cuando permitimos que el pecado bloquee nuestra capacidad para dar fruto, Dios interviene. Al principio lo hace con un gesto bondadoso. Ahora bien, ¿qué sucede si no le hacemos caso? O si suponemos que aquella ceja alzada es lo más lejos que va a llegar en su disciplina. Como usted está a punto de saber, lo que Él hace es levantar amorosamente el nivel de la disciplina. En el capítulo anterior descubrimos que la disciplina es la respuesta activa de Dios para sacarnos de la esterilidad a la fecundidad. Identificamos el pecado como la causa de que tengamos en nuestra vida poco o nada que presentar que tenga un valor eterno. La disciplina es la estrategia del labrador para limpiarnos, de manera que podamos comenzar a producir fruto para llenar nuestro canasto. Si usted está dudando aún sobre si se halla o no en una época de disciplina, hágase esta pregunta. ¿Puedo mirar atrás en mi caminar con Dios y ver muy claramente que una conducta de pecado en la que solía estar atrapado ha dejado ya de ser problema? ¿O hay pensamientos, actitudes o hábitos que solían dominar mi vida y ya no lo hacen? Si su respuesta es afirmativa, usted se está moviendo hacia arriba y adelante con Dios. Si no lo es, lo más probable es que tenga el canasto vacío y, sin duda, Él lo estará disciplinando. Les recomiendo que trate ahora de comprender qué grado de disciplina puede estar usando Dios para captar su atención. 3 grados de intervención. ¿Tiene usted un sentido claro de la forma en que Dios le comunica sus deseos cuando necesita que Él lo corrija? Si miramos de nuevo los versículos de Hebreos 12, hallaremos 3 grados de intervención. Nunca más tendrá que vivir confundido acerca de la manera en que Dios está actuando en su vida para traerlo de vuelta a la fecundidad. El primer grado de la disciplina puede ser tan sencillo como un pensamiento que nos trae convicción y tan impresionante como cuando escuchamos nuestro nombre. Primer grado, la reprensión. Hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por Él. El versículo 5 de Hebreos 12. Una reprensión es una advertencia verbal. Si yo era lo suficientemente listo como para reaccionar ante las cejas de mi madre en la cena, se restauraba la paz. La comida familiar se desarrollaba de manera agradable para todos. Por otra parte, si insistía en seguirme comportando mal, mis padres intensificaban sus esfuerzos. Mi padre carraspeaba. Eso significaba: Bruce, es posible que no notaras lo que hizo tu madre con las cejas. Si todavía no me tranquilizaba, entonces mi padre llamaba de una manera tranquila, deliberada y erizada de advertencias: Bruce, no se estaba ensañando en mí injustamente. Estas reprensiones, como primer nivel de la disciplina, eran consecuencia de mis malas decisiones y tenían por propósito evitarme dolores mayores. Nosotros escuchamos la reprensión de Dios, pero no siempre decidimos reaccionar ante ella.
Dios se puede hacer oír de muchas formas. Un aguijón en nuestra conciencia, una palabra oportuna de otra persona, un texto bíblico, una predicación tomada de la palabra de Dios o la convicción dada por el Espíritu Santo. Ve lo maravilloso y bondadoso que es Dios al usar tantos métodos para captar nuestra atención y apartarnos del peligro. Estas indicaciones verbales, como las frecuentes súplicas de una madre a sus hijos pequeños, son con mucho el tipo más corriente de disciplina que experimentamos en la familia de Dios. Siempre debemos tener los oídos abiertos para escucharlas. No obstante, si endurecemos el corazón y cerramos los oídos, obligamos a nuestro Padre a intensificar la corrección. Segundo grado, el castigo. El Señor al que ama, disciplina. Versículo 6. En otros lugares de la Biblia se utiliza la palabra disciplinar de manera intercambiable con la palabra castigar, pero en nuestro texto encontramos para disciplinar un uso concreto que muestra un grado más fuerte de corrección. Habla de algo que se siente en forma de ansiedad emocional, frustración o agonía. Lo que le solía dar gozo ya no se lo da. Las presiones aumentan en el trabajo, en el hogar, en la salud o en la economía. Para el Bruce niño en la cena, este nivel de disciplina habría significado que lo enviaran a su cuarto hasta que acabaran todos de cenar. Se habría acabado la cena para él. No podría seguir disfrutando de la compañía de su familia. Las reprensiones no han funcionado. Es de esperar que un sentimiento desagradable lo haga. Muchos cristianos van tropezando por este nivel de disciplina, pero no saben leer las señales. Se sienten insatisfechos en la iglesia, críticos ante sus amigos cristianos y reñidos con Dios. Cuando toman la Biblia, la sienten como si fuera plomo y no como un alivio bien recibido. Su relación con el Señor, como le pasaba a Catherine, la señora del capítulo anterior, parece arruinada por una tristeza o un letargo cuyo origen desconocen. Si le suena familiar alguno de estos síntomas, no necesita ni ir más a la iglesia ni tratar de leer la Biblia con una actitud mejor. Lo que necesita es buscar el pecado que se está produciendo en su vida, el polvo que cubre sus hojas y lo separa de lo mejor de cuanto Dios tiene para usted. Si no reacciona, el amor de su Padre lo va a llevar a tomar unas medidas más drásticas. Tercer grado, los azotes. Y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 6. Azotar es golpear con un látigo, infligir un castigo. Este mismo verbo es el usado en los evangelios para describir lo que le hicieron los romanos a Jesús antes de crucificarlo. La imagen no es muy agradable. De hecho, se podría sustituir la palabra azotar por la expresión causar un dolor atroz. ¿Qué porcentaje de los cristianos le parece a usted que han experimentado estos azotes? Tal vez le sorprenda leer que Él azota a todo el que recibe por hijo. Eso significa que lo más probable es que usted ya haya sentido los azotes en su vida. En este nivel de disciplina, la persona vive en pecado abierto, ignorando flagrantemente lo que sabe que es correcto. No les ha hecho caso a los intentos anteriores de Dios por rescatarlo de la rebelión y volverlo a la fecundidad. Por tanto, Él tiene que recurrir a un dolor intenso a fin de hacerlo volver en sí. Piensa en el caprichoso Bruce niño. Si no ha funcionado nada para que se anime a actuar de forma decente, mi padre lo hace desaparecer de la habitación para ir a esperar una buena zurra. Me temblarían las rodillas, sentiría la boca como si la tuviera llena de yeso. Sabía lo que me esperaba, una zurra con la paleta que nunca iba a olvidar. Todo el mundo detesta el dolor, pero podemos estar seguros de que capta nuestra atención, ¿no es cierto? C.S. Lewis decía que Dios susurra en el placer, pero grita en el dolor. Algunas veces nuestro Padre tiene que gritar.
Él toma muy en serio el pecado a largo plazo y actúa. Las consecuencias son más drásticas de lo que comprenden la mayoría de los cristianos. Pablo dice que el pecado no confesado y sin arrepentimiento que había en la iglesia de Corinto había lanzado un alarmante paño mortuorio sobre aquella pequeña comunidad. Los miembros estaban viviendo abiertamente en lamentables pecados y, sin embargo, compartiendo la mesa del Señor como si nada anduviera mal. El apóstol afirma que sus actos hacían caer juicio sobre ellos mismos y sobre otros. Primera de Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Lo captó? A causa del pecado continuado entre los creyentes, muchos estaban débiles, muchos enfermos e incluso algunos ya habían muerto. No se trata de un incidente del Antiguo Testamento, sucedió en una iglesia del Nuevo, muy semejante a la suya o a la mía. Puesto que son tantos los cristianos de nuestras iglesias que reconocen no estar produciendo fruto alguno para Dios, lo cual, como hemos aprendido en consecuencia, es consecuencia de un pecado que permanece, ¿sería posible que muchos entre nosotros estuvieran sufriendo unas horribles consecuencias como resultado? ¿Qué diría usted ante las evidencias? Estoy muy consciente de que entramos en un territorio desafiante y que debemos proceder con cierta precaución. Escucha bien, Dios nunca le haría daño a una persona inocente para disciplinar de manera indirecta a otra que esté pecando. En otras palabras, el que usted esté viviendo una aventura amorosa no va a causar que su madre se le declare un cáncer. ¿Enviaría usted a su hijo al cuarto porque su hija ha quebrantado las reglas? Cuando Dios llega a disciplinar, nunca lo hace movido por maldad, por impaciencia o por ira. Dios le ofrece a cada uno de nosotros las oportunidades para responderle hasta el momento mismo en que dejamos esta tierra. Aún teniendo presentes estas precauciones, debemos tomar muy en serio las advertencias de Pablo. Lo exhorto a hacerlo porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 9:10. Si el precio personal del pecado, serio y a largo plazo, se puede volver tan grande, es necesario que se pregunte, ¿qué impide que tantos cristianos lo resuelvan y se vuelvan fecundos? Creo que una de las razones principales es que se han dejado convertir en prisioneros de unos conceptos erróneos y dañinos. ¿Qué impide que las personas buenas enderecen su vida? Las creencias son difíciles de divisar. En primer lugar, para decidir qué es lo que creemos, tendemos a escuchar lo que decimos en lugar de observar lo que hacemos. Por otra parte, queremos tanto la comodidad que nos proporcionan nuestras creencias falsas que nos convencemos a nosotros mismos de que tenemos que estar en lo cierto. Me he encontrado con miles de cristianos que han estado cautivos durante años en unas creencias dañinas. ¿Se reconoce a sí mismo en alguna de estas voces desorientadas? Primer punto. El dolor y las circunstancias negativas de mi vida son resultado de unas consecuencias naturales o del destino, no están relacionadas con mis decisiones. Otro punto. Si Dios llega a disciplinarme de alguna forma, es probable que se trate de una situación aislada. A Él le gusta demasiado perdonar para ir imponiendo consecuencias cada vez peores o para causarme dolor intencionalmente solo con el fin de motivarme a dejar de pecar. Otro punto. Seamos sinceros. El disfrute que obtengo de mis supuestos pecados pesa más que cuánto beneficio espiritual lograría si los dejara. En realidad, mis pecados no le están haciendo daño a nadie. Siguiente punto. Sencillamente no lo puedo evitar. Este problema se remonta a mi niñez. Entonces, ¿por qué Dios no me habría de conceder su gracia en lugar de imponerme disciplina? Próximo punto. El que yo peque no significa que no pueda hacer nada para Dios. Dios usa también los palos torcidos, ¿sabe? Al fin y al cabo, no todos podemos ser como Billy Graham. Otro punto. Eso no es pecado, solo es una debilidad, es parte de mi personalidad, algo con lo que lucho.
Si usted se reconoce en alguno de estos puntos erróneos, ¿se da cuenta de lo que está diciendo en realidad? Pudiera estar diciendo: mi pecado no tiene consecuencias. Dios no me va a castigar. Me gusta demasiado mi pecado para dejarlo. Me he convencido a mí mismo de que no lo puedo dejar. Mi pecado no disminuye mi eficacia. Y finalmente, mi problema no es ni siquiera pecado. Si este es usted, lo exhorto a que abrace la verdad, desechando las mentiras que lo han mantenido estancado en una angustia innecesaria. Enfréntese a la realidad de que mientras más tiempo permanezca en la disciplina, más le estará pidiendo a Dios que aumente la intensidad de sus acciones correctivas. Aléjese de todo corazón del pecado que ha impedido que florezca y ha mantenido vacío su canasto. El gozoso alejamiento. La palabra de la Biblia para este cambio de dirección inolvidable y lleno de gozo es arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en alejarnos del pecado que nos hace sentir mal para entrar a la abundancia de Dios, aquella abundancia que nos ha prometido. Un día, cuando usted vuelva la vista a su antigua obstinación de permanecer en el polvo, se preguntará cómo se pudo resistir a la bondad de su Padre por tanto tiempo y a un precio tan alto. Hay beneficios inmediatos cuando se responde de manera positiva a la disciplina de Dios. Cuando le permitimos a esa disciplina que nos adiestre, no solo escapamos a nuestro pecado, sino que también crecemos en madurez. Hebreos habla de que les da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. El arrepentimiento no nos lleva simplemente de vuelta al cero, sino que Dios nos lleva de un -10 a un +10. Tampoco es el arrepentimiento un acto único de un momento. Es un estilo de vida, un compromiso continuo de seguir desechando nuestra rebelión y recibir el perdón de Dios. Algunos pecados nos dejan en una esclavitud tal que necesitamos que nos sigan dando ayuda y tener que seguir siendo responsables ante alguien. Nadie conoce mejor esta verdad que los que han superado serias adicciones e imperfecciones en el pasado. No obstante, todos y cada uno de nosotros estamos invitados a darle permiso a Dios todos los días para darnos forma, purificarnos y reorientarnos. Con cada vuelta que damos, entramos de manera más directa a experimentar el agrado de Dios. En el próximo capítulo descubrirá el secreto de pasar del fruto al más fruto. Todo labrador sabe que cuando un pámpano comienza a prosperar, se vuelve muy prometedor en cuanto a la posibilidad de una abundante cosecha.